y 1914, 27 concesiones importantes de tierras baldías en Antioquia, 7 concesiones en Antioquia, 10 en Caldas, 8 en el Tolima, 2 en el Quindío y 1 en Risaralda, en todo ese proceso, en todos esos años. Pero además, anunció o registró que la corona pudo adjudicar ese número de hectáreas, 212.000 hectáreas. Ustedes imaginan 212.000 hectáreas adjudicadas y 134.000 manegadas. Dentro de esas se encuentran las famosas concesiones de las que vamos a hablar, que son las de Aranzazu, González, Salazar y Burila. Yo no sé cuántas hectáreas tenga el departamento del Quindío. ¿Alguno de ustedes sabe? No, en metros cuadrados sí, pero en hectáreas. Hay que buscar ese dato, porque yo creo que una de esas adjudicaciones equivale casi al tamaño del departamento del Quindío. Como ya se había instaurado el sistema de colonización por parte de la corona, ya encontraron en este territorio de América Latina, que llamaba el Nuevo Mundo, campo para experimentar. Los legisladores de la época se inventaron varios tipos de colonización, pero básicamente se resumen en lo siguiente. El Estado emitía leyes de adjudicación. Es muy conocida la ley 14 de Pedro Alcántara Herrán, que estamos, entre otras cosas, buscando su original, la ley de 1864, creo. 42. ¿Ah? La de Alcántara de Herrán de 1842. 42. Esa ley es muy significativa porque fue una de las leyes que abrió el campo más importante para la legislación, para la forma de hacer la legislación o las leyes que adjudicaban las tierras a los colonos. Herrán fue un tipo muy importante, fue presidente de la República, pero fue también amigo de Bolívar y lo acompañó en sus principales peripecias políticas, y en especial después de la noche septembrina que adjudican a los santanderistas. Pero derivado de eso se extendió tanta la legislación sobre baldíos, adjudicaciones, que eso se volvió un batiburrillo, un sancocho de leyes, normas, procedimientos, parágrafos, etcétera, etcétera, un sancocho. Ese sancocho, por llamarlo así un poquito peyorativamente, si me excusan, que produjo tanta confusión en la gente que recibía los beneficios del gobierno por una adjudicación de un determinado número de hectáreas, que se confundía con lo que otro recibía, y de otra manera se traspapelaba, ¿no? Eso se dice distinto. Cuando se justaponen las legislaciones, había una confusión tremenda, y esa es precisamente una de las razones de la conflictividad social que dio origen a las mayores muestras de violencia, especialmente en la colonización del eje cafetero. La confusión legal producía distintos tipos de reacciones, entre otras cosas, origen de todos los conflictos, peleas, disputas por linderos, disputas por escrituras, disputas por cultivos, en fin, toda clase de disputas que iban, desde luego, a las autoridades judiciales de la época, y eran ellos los que finalmente juzgaban a su modo de ver lo que fuera de su concernimiento. Entonces, este conflicto social, que es el origen de la colonización del eje cafetero, se creó por la confusión de la ley. Yo creo que el país que más legisla en América Latina es Colombia. Todavía no han podido, por ejemplo, unificar todas las disposiciones que hay en términos de manejo de personal del Estado.
Cuando yo fui jefe del servicio civil, hoy llamado Función Pública, hace muchos años, hicimos un experimento de tratar de unificar la legislación de personal y llegamos a encontrar en aquel entonces cerca de 200 normas dedicadas al tema de personal de funcionarios del Estado. Hoy en día tengo entendido de que hay más de 600 normas no unificadas, sino confusas. Entonces, teniendo esa legislación, veamos cuál es el proceso social. En Antioquia se fueron agotando las tierras y se fueron agotando las minas que ya los esclavos habían explotado suficientemente. Llegaba gente y iba una gran movilidad de personal que iba desplazando a otro personal antiguo, y eso era un Pol Pot, una mezcla social muy explosiva. Entonces, ese exceso de población que iba sobrando en esos territorios, iban buscando formas de migrar y de buscar nuevas tierras. Por eso se suceden en las concesiones reales y en las capitulaciones las ocupaciones de hecho, que producen más y más conflictos, entre otros entre el dueño de la concesión y sus ocupantes, que llegaban a sus tierras determinadas por la bula real o por la concesión real, con un determinado territorio y número de hectáreas, llegaban en manada, es decir, mucha gente a ocupar esas tierras, y los dueños o los supuestos dueños, por razones de la concesión, no podían hacer nada para evitarlo. De ahí nació la famosa frase mal adjudicada a un historiador colombiano, que dice que ese es el comienzo de la lucha del papel sellado contra el hacha y el machete. Esa es una síntesis de qué era lo que estaba ocurriendo en aquella época. Como hay respuesta violenta, los terratenientes no se quedan quietos, los terratenientes reaccionan a la invasión de sus tierras. Y el caso de Sonsón, que sería muy largo referir aquí, es muy indicativo de lo que ocurrió allí, como uno de los mayores colonizadores de esta tierra, que llamado Fermín López, tuvo que salir de Sonsón, emigrar a fundar a Manizales, a Neira y posteriormente Santa Rosa de Cabal, donde murió ya en edad provecta. ¿Por qué le gustaba al gobierno las colonizaciones? ¿Tenía alguna razón por qué las promovía? ¿Por qué legislaba en favor de los colonos? ¿Por qué hacía las adjudicaciones? ¿Por qué emitía resoluciones, decretos y leyes para adjudicar a una población, a un determinado reducto de población, un determinado número de tierras? ¿Por qué? Porque la colonización le servía al gobierno primero para registrar los baldíos, es decir, entregar los baldíos y empezar a poner a la tierra a producir lo que fuera. Estamos hablando de finales de mediados del siglo XIX, y ya entonces el café, especialmente de 1830 en adelante, empezaba a ser una fuente de ingresos importante primero para los santandereanos y posteriormente para el estado de Antioquia, para el estado de Cundinamarca, el estado de Antioquia, que copiaron a los santandereanos, y llegó un punto en que ya a principios del siglo XX la producción cafetera, que dominaba en el siglo XIX en Santander, pasó a ser dominante en los estados de Antioquia, Cundinamarca y Caldas cuando ya era departamento. Entonces, había que fomentar la emigración para poblar. Y poblar, decían en el siglo pasado, es una manera de hacer desarrollo. Hoy en día la idea de población para hacer desarrollo no es tan arraigada. Hoy en día los movimientos migratorios se manejan con mucho cuidado y con mucha regulación, existiendo casos
de casos. Por ejemplo, la manera como los alemanes reciben a los turcos para suplir la mano de obra en ese país con esa población de Turquía, o en otros países de Europa lo mismo. Es una manera no de estimular la migración para que se reciban, sino una manera de recibir mano de obra barata para mantener las industrias que el capitalismo está creando en Europa. En el caso de Colombia, en el caso de América Latina, pues existen distintas maneras de regular la migración, hasta cuando llegó en el año de 1930 un canciller llamado López de Mesa, que prohibió la entrada de los extranjeros a Colombia y le cerró el paso a mucha gente que quería venir en esa época, a causa de la guerra republicana en España, a instalarse en Colombia, porque era un país que tenía tropical, que tenía su interés para los europeos. Al cerrar la frontera López de Mesa, los españoles inteligentes se fueron para México, y México logró tener allí durante muchos años un grupo de filósofos, sociólogos, investigadores muy importantes que dominaron la escena literaria e intelectual de América Latina por muchos años a través de la editorial El Fondo de Cultura Económica. Hablo de dos personas solamente, Eugenio y más, y de José Gaos, dos filósofos que tradujeron a Heidegger, tradujeron a Kant, tradujeron a muchos al español y entregaron toda esa producción intelectual a América Latina, siendo emigrados españoles en México, que hubieran podido llegar a Colombia y nunca los dejamos llegar. Una falla de la diplomacia colombiana que todavía no se ha podido subsanar. La otra razón por la cual al Estado le gustaba la colonización es que con los colonos, con las adjudicaciones a los colonos, los comprometían a hacer puentes y carreteras. Entonces, la infraestructura del país iba aumentando a medida que se hacían hartas adjudicaciones. Además, al adjudicársele una tierra y decirle, haga usted el camino de tal parte a tal parte, se le pagaba no solamente con la tierra, sino con peaje, cobre un peaje. Y se cobraban peajes para que los que recibían la tierra y construían el camino recompensaran el esfuerzo de dinero que estaban haciendo. Entonces, la infraestructura del país se fue construyendo en torno a las adjudicaciones del gobierno en el sistema de concesión. Y finalmente el país, Colombia, empezó a establecer o a hacer un catastro nacional, porque al adjudicar se registraban también las propiedades, y de una vez los municipios, corregimientos de los municipios creados en aquella, iban teniendo sus fuentes de ingresos a través del catastro que estaba creado en la medida en que las adjudicaciones se podían registrar municipalmente. ¿Cuáles eran las opciones del colono que recibía una tierra? La primera es comprar o aceptar el título de propiedad que le ofrecían. Es decir, le voy a adjudicar a usted esa tierra, usted la pidió, se la doy, usted sabrá si la acepta o no la acepta. Cuando la aceptaban, en muchas ocasiones, un colono aceptaba una adjudicación dada por ley, pero eso se convertía en su propio negocio. Mejoraba la tierra y empezaba a venderla. Y el negocio de tierras prosperó muchísimo con colonos activos y proactivos que hacían otros se quedaban en su propia parcela, se quedaban en su propia finca, la cultivaban, y esa finca permanecía hasta por generaciones en poder de ciertas familias. Otra opción, quedarse como arrendatario. Y le daban a un señor
la tierra, se conseguía unos colonos, les decía, cultiven la tierra y usted se queda como relatario, me paga una renta por ese trabajo, ¿sí? Por cultivar la tierra, solamente me paga, y el terrateniente o el adjudicatario rico que recibía una porción grande de tierra, ¿sí? Recibía unas rentas muy aceptables para poder vivir. Otra opción era oponerse a esa adjudicación y probar su posesión de derecho. Es decir, eso ocurrió mucho aquí en el Quindío, que la gente le gustaba era decir, no, es que yo me vine para acá, yo ocupé esta finca, es mía, me voy a oponer ante la ley, y hace todo el esfuerzo para que la propiedad se la adjudiquen, mostrando que la explotación de la tierra ha sido con su plata y con su esfuerzo, y que por lo tanto tiene derecho a ello. A eso se oponían, obviamente, los grandes concesionarios que decían que esas tierras eran de ellos y que eran ocupadas ilegalmente por los colonos que recibían las adjudicaciones. Miren, ahí está la contradicción. La concesión era una adjudicación, pero a uno como persona le podían adjudicar una tierra en territorio del concesionario, y por lo tanto entraba en conflicto con él inmediatamente. Y finalmente, pues, no aceptar la adjudicación y buscar otras tierras en otras partes. Para señalar la parte relacionada con el conflicto social, ahí están los participantes del conflicto social. Dentro de ese juego, cultivadores, colonos, campesinos, etc., las comisiones agrarias, los cabildos municipales, las gobernaciones y los empresarios, cada una de esas partes tenía un interés particular que chocaba con el de otro. Por ejemplo, el Estado le decía al Consejo Municipal de Calarcá, constituya una comisión agraria. Eso fue real. Al constituir la comisión agraria, mediante ley, esas comisiones agrarias eran las que adjudicaban las tierras a nombre del Estado central. Y ya después de que la comisión agraria adjudicaba una tierra, era muy difícil retrotraer ese tipo de decisiones, pero se presentaban sobre eso enormes cantidades de problemas. Por ejemplo, las comisiones agrarias, en el caso de Calarcá, que estamos tratando de investigar los casos, entregaban la tierra por clientelismo, por amistades, por intereses personales, hacían entrega de la tierra a los familiares, tíos, abuelos, sobrinos, etc. Entonces las comisiones hacían su propio negocio, y dentro de esos negocios de las comisiones agrarias ellos cobraban y manejaban la situación de tierras del municipio a su modo, y tal vez con retribuciones económicas interesantes, tal como ocurre con la corrupción en todas partes. Lo mismo cabe decir de los cabildos municipales. Los cabildos municipales eran 10, 12 personas deliberando en torno a temas relacionados con la entrega de tierras, y ahí venían las influencias, ahí venían las clientelas, venía el padrinazgo, venían todos los fenómenos sociales que tienen que ver con el manejo de intereses entre un grupo comunitario. Entonces, un cabildo municipal era una olla de grillos, de conflictos en todas partes, porque se disputaban no solamente la propiedad de la tierra, sino el poder político de la región. Lo mismo cabe decir, las gobernaciones también metían la mano en los municipios y en los cabildos. El gobernador decía, venga, aquí el Estado central me ha dicho que puedo adjudicar X número de hectáreas, venga los señores de Balboa, negociemos a ver a quién le vamos a dar estas tierras. Y las gobernaciones, la gobernación de Caldas especialmente, a principios del siglo XX, negociaba muy fácilmente con ciertas jurisdicciones esas entregas de las tierras.
Y ni se diga de los empresarios que algunos policía, inspectores de agrimensores, etcétera. Los boyacenses y los cundinamarqueses también llegaron aquí, pero no llegaron pues en esas oleadas grandes como las otras, y más bien llegaban a los climas fríos. Está muy conocido el caso de la fundación de la población de San Félix, hoy en día un corregimiento de Salamina, y los que llegaron aquí al campanario en Calarcá, que ocuparon todas las faldas de la cordillera por donde va la carretera, todos los boyacenses cultivando papas, y con esas papas los boyacenses de Calarcá hicieron grandes riquezas, con una curiosidad muy rara. Los boyacenses de Calarcá disputaban con los antioqueños de Calarcá. Allá hubo una migración alta, tan alta como en San Félix. Pero empezaron las disputas entre los dos grupos regionales, a tal punto que en Calarcá se fundó una calle que se llama la calle de Fusa. En la calle de Fusa, que todavía existe, y con ese nombre, vivía toda la población cundiboyacense, entre ellos mis abuelos, porque yo soy una mezcla rara y hipertrofiada de antioqueño con tocaimuna. Mi papá de origen antioqueño de Sansón y mi madre de origen de Tocaima. O sea, yo soy una mezcla racial rara, y algunos dicen que por eso soy manzanillo en política, porque le aprendí a los cundinamarqueses, y que por eso soy empresario porque tengo sangre antioqueña. Entonces, allí en ese caso se refleja muy bien la influencia de las dos tendencias regionales. Ahora, los cundinamarqueses sí trajeron una cosa muy importante, que fue la tecnología de la papa, ¿sí? Y otras verduras como agua, y esa tecnología de esas papas surtió a todo Bogotá por años y años y años. Curiosamente, se extinguió. Hoy en día la exportación de papa no existe en esta cordillera. Eso quedó en manos de los de Cajamarca. Cajamarca, al otro lado, es más productivo que este lado de aquí. La gente se pregunta por qué es más productivo el otro lado de Cajamarca que este. Algunas personas dicen que es por efectos de la radiación solar, que aquí en esta parte de acá da más que la otra parte de allá, y que por lo tanto la productividad de las tierras de allá es mayor que la que se enfrenta a los vientos y a los soles que vienen del Pacífico. Veamos finalmente, pues, para empezar, la concesión Villegas. Esto es un mapa hecho por el señor Duque en la cárcel. Él hizo este mapa tomado de la historia, de los límites de la concesión Villegas. ¿Quién era Villegas? Villegas en 1763, Felipe Villegas, era un hombre servidor de la corona, era un vasallo del rey, pero como había venido a América y había prestado algunos servicios como funcionario, el rey le dio 1000 kilómetros cuadrados de tierra, se lo regaló una concesión de 100.000 hectáreas, imagínense, que en esta 100.000 hectáreas le regaló. Ahí, en esos 100.000 hectáreas, hay toda clase de problemas y conflictos sociales desde el momento que la recibió. Abarcaba, vean, La Unión, El Retiro, Montebello, Abejorral, Sonsón, La Ceja, Aguadas y Armas, imagínense lo que abarcaba. El solo terreno de Armas abarcaba hasta Pácora, Aranzazu, Neiva y Manizales, eso era enorme. Felipe vivió en Río Negro en el año 1744, desde allá, y fue el constructor del camino de Sonsón a Mariquita. Ese la construyó él, y con eso le pagó a la corona el regalo que le había dado. Su sobrino, José Antonio Villegas, fue quien le heredó, pero José Antonio Villegas dilapidó esa fortuna y murió pobre.
pero hubo un negocio que se sucedió después, mediante la cual esa parte de la concesión pasó a manos de otros herederos. La concesión a Aranzazu es este dibujo, también tan grande y casi superpuesto al anterior. Y eso es lo que todavía no hemos podido estudiar. ¿Por qué razón la corona española estaba dando tierras superpuestas una sobre otra en los mismos territorios donde anterior? ¿Por qué? Ellos estaban pagando los servicios de la teniente, pero ¿por qué superponían? No se sabe todavía las razones por las cuales. ¿Quién era Aranzazu? José María Aranzazu recibió 200.000 hectáreas, diré que el otro le dieron 100, de dudosa legitimidad. Quiere decir que todavía no se sabe cómo fue que recibió esa tierra. No logró probar nunca lo que eso dijo. Desde el nacimiento del río Pozo hasta el río Cauca. José María, sin embargo, nunca llegó a esas tierras, nunca fue a esas tierras, nunca conoció las tierras de él. ¿Sí? Lo cual hizo pues que muchos colonos denunciaron eso como baldíos, y esa era pues otra prueba de la conflictividad social que se estaba armando en torno a esa concesión. José María Aranzazu, hijo, casó con una nieta de Felipe Villegas, el anterior, y con eso heredó lo de Villegas. Era muy rico José María Aranzazu. Dicen que tenía negocios en Jamaica, Cuba y Puerto Rico, y la verdad es que tenía un barco, una goleta con la cual se llevaba plata para Jamaica y la consignaba en los bancos la plata que hacía aquí en Colombia, oro y joyas y tal, y traía esclavos negros que los compraba en Jamaica, los trajo para Colombia y los vendía para las minas de Antioquia. José María Aranzazu fue un gran negociante. Pero fue el padre de Juan de Dios, que ese sí se movió, fue ministro de Hacienda de RAN, fue gobernador de Antioquia, fue encargado de la presidencia, y este señor, Juan de Dios Aranzazu, dueño de la concesión Aranzazu, era nieto de un inca del Perú, de Huayna Capac. Por alguna razón, una de las hijas de Huayna Capac se vino a Colombia, casó con uno de los nuestros, y esa tradición de los incas se reveló en Antioquia en el matrimonio de Aranzazu. Al morir Juan de Dios, que no tuvo hijos, sus derechos pasaron a manos de su tío Elías González, que es el nuevo dueño de otra concesión, quien crea una sociedad con Luis Gómez Salazar, integrada por Ambrosio Mejía Villegas y Jorge Gutiérrez de la llamada Villegas y Salazar, que fue otra de las concesiones dominantes de la época. Yo estoy hablando de 4 concesiones: la Aranzazu, la Villegas, la González Salazar y la Burila. 4 concesiones que fueron la causa de la conflictividad social en la época de todo el proceso de la colonización del eje cafetero. Esas 4 concesiones están en el fondo de todos los conflictos que tuvimos en esa época y que aún permanecen en ciertos casos. Elías González empieza el pleito con los colonos de Manizales, y entonces, claro, como le invaden la concesión, empieza a pelear con ellos hasta que lo matan, en pura venganza, porque él era un atrabiliario, porque Elías González los echaba a punta de escopeta y a punta de machete, con mercenarios contratados por Elías González, echaba a los colonos a la fuerza y los mataba y hacía unas masacres impresionantes. Tanto es así que un día en Neira lo emboscaron y detrás de un seto de café lo mataron. Al morir, entonces,
esas propiedades empezaron a disolverse en su familia y prácticamente se convirtieron en pequeñas propiedades que ya no pudieron unificarse en una sola. Allí digo, los conflictos agrarios de estos mismos tipos se reproducen en los demás procesos colonizadores al sur de Manizales, Pereira, Armenia, Caracas, Macedonia y Sevilla. Todo eso para ratificar el hecho de que la conflictividad social, sigo insistiendo en mi hipótesis de que esto hay que mirarlo, todo el proceso de colonización hay que mirarlo en torno a la conflictividad socioeconómica que se produjo en esta tierra. Y llegamos a la sociedad Burila. La sociedad Burila tenía accionistas de todo tipo. Tenían 125.000 hectáreas entre Guadalajara Grande y el río Quindío, dentro de los cuales se incluían municipios como Zarzal, Sevilla, Caicedonia, Génova, Pijao, Córdoba, Calarcá y Armenia, con más de 30.000 colonos adentro. ¿Dónde aparece la Tebaida en eso? No aparece. Curiosamente, eso es una de las revelaciones interesantes de este estudio, es que los autores citados y otros omiten a la Tebaida dentro del concepto, dentro del cuadro de la colonización burila. No hemos podido encontrar la causa. Pero realmente, en la práctica, de hecho, este era un territorio que también pertenecía a Burila. ¿Cómo llegó a pertenecer a los Arango o cómo otros cultivadores o agricultores hicieron causa común para vivir aquí y que los de Burila nunca tuvieron la ocasión de impugnar las situaciones que ocurrían en la jurisdicción de la Tebaida? No lo sabemos. De todas maneras, este es todavía un interrogante que hay que hacer y una investigación que hay que hacer, porque en ninguna referencia bibliográfica, repito, encontramos que la Tebaida haga parte de Burila. ¿Sí? ¿No sería por lo que Génova, Pijao, Calarcá y Armenia ya eran colonias ya establecidas y aquí todavía esto estaba vivo, no había entrado todavía a la colonización? Es probable que sí, pero no podemos olvidar de que la concesión Burila estuvo vigente hasta el año de 1934. Jaime, pero hay un dato que aporta Ernest Tobar, que hace un estudio sobre colonos. Él plantea que en el caso de Tebaida, como hay lo que también posteriormente llamó Olga Cadena, llamó la colonización individual, que también es la silenciosa. Él plantea que los Arango se vienen por estas tierras, ellos se posesionan sobre unas tierras y solicitan al gobierno nacional, solicitan terrenos, que fue la que les concedieron a ellos, pero que en la parte dijéramos, norte de lo que es hoy el valle, o sea, donde hoy la hacienda Los Quindos, sí, por donde estaban los palominos, ahí hubo influencia de la Burila. Pero aquí en esta zona más funcionó, que fue una modalidad que al final del siglo XIX, principios del XX, se pidieron fue directamente al gobierno nacional que se les adjudicara las tierras y el gobierno nacional las dio. En el criterio que usted está hablando acá, que era de ampliar la frontera agrícola. Pero a Ernest Tobar ya tiene... que me mandaron las referencias, Orlando, para Ernest Tobar incorporarlo a este ensayo. Sí, claro. Primera noticia que tengo. Sí. Me parece excelente. Ernest Tobar es un hombre bastante serio. Pero eso es trabajado con base en los libros que él consultó de la Archivo General de la Nación sobre Baldío. Mucho mejor. Sí. Mucho mejor. Muchas gracias, realmente. Sí. Por eso. La historia es para enriquecerla todos los días. Nadie tiene la verdad revelada sobre la historia, ni esta, ni ninguna. Es importante recordar que los socios de Burila fueron gentes muy importantes,
En 1884 se creó la Sociedad Burila. Los tipos ya crearon, fue cuando apareció Locadio a organizarles la tierra y tal. Era tan buen negocio la concesión Burila que en esa sociedad fundada en Manizales, hubo una mezcla de vallecaucanos con manizaleños, pero metieron también gente de Bogotá. Ahí estaba el general Reyes. El general Reyes no solamente fue un buen presidente, aunque tuvo sus habilidades dictatoriales, ¿no? Pero era un hombre muy aventurero. Estuvo con sus hermanos en la Amazonía y descubrió varias tribus que nadie conocía y se apoderó de unas tierras importantes después de ser presidente de la República. Reyes era un hombre negociante en el fondo y por eso se vino para acá, porque vio que había una oportunidad muy buena con Burila de conseguir propiedades en esta zona. Lo mismo invitaron a Manuel Antonio San Clemente. Manuel Antonio San Clemente, ustedes saben que fue un presidente inoficioso que llegó a la presidencia y tuvo que manejar el Estado desde Anapoima porque no podía subir al clima de Bogotá. Entonces terminaron dándole un golpe de Estado para sacar al viejito de puros. Pero San Clemente también terminó siendo accionista porque San Clemente es del Valle. Eliseo Payán, caucano. Ezequiel Hurtado, caucano. Todos los presidentes de la República. Y ya existían, por el año de 1874, ya existían el Banco Industrial de Manizales. Ya existía un banco en 1884 en Manizales que surtía de fondos a los terratenientes. Y existía el Banco del Cauca que de igual manera ayudaba a financiar el cultivo y las adjudicaciones que la propia concesión le estaba dando. Como ve que Rafael Reyes es tan hábil que creó un departamento que fue el departamento de Caldas, claro, exclusivamente para el negocio de la Burila. Claro, claro. Él fue el que puso el nombre de Caldas, ¿sí? Uribe también le estaba ayudando a hacer que el nombre fuera Caldas, sí, claro. Por eso fue. Este es el mapa, que muy confuso, pero lo traje por curiosidad. Daniel Gutiérrez fue uno de los socios más importantes que tuvo la Sociedad Burila. Y él hizo este mapa a puño y letra, es decir, a mano alzada. Y existe apenas una versión muy borrosa de lo que él hizo. Pero en este mapa, que hay que verlo ampliado con mucho detalle, tampoco aparece la Tebaida, pero obviamente el año es distinto, 1902 o algo así, y hay confusión sobre los límites de Burila entre Calarcá y Armenia. Algunas personas dicen que Armenia pertenecía a Burila y otros dicen que no. Lo cierto es que Calarcá sí pertenecía, a tal punto que el gobierno le dio a los colonos de Calarcá 12.000 hectáreas, que inmediatamente que lo recibieron, Burila empezó a pelear con los colonos de Calarcá para quitarle las 12.000 hectáreas, porque parecía que esas 12.000 hectáreas eran usurpadas a la concesión Burila. Y entonces Burila, que era rico, puso los mejores abogados a pelear contra los calarqueños, donde nació otro tipo de conflictos que todavía no se sabe qué pasó, pero hubo muchas muertes, especialmente en territorios de Colón, donde quedaba Pijao, donde es Pijao ahora, entre los esbirros de la concesión Burila y los defensores de los colonos. De ahí surgió, de ese conflicto interno calarqueño entre los 12.000 hectáreas y la concesión Burila, un abogado llamado Catarino Cardona, un señor natural de Pácora, me parece, que era el defensor de los colonos y era tan buen defensor que empezó a crear el problema a Burila. Muchos problemas de todo tipo ante las autoridades municipales, pero las autoridades municipales, el inspector de policía, el corregidor y especialmente el agrimensor, que a nombre de la asamblea
de arrendatarios, era el que fijaba los límites de los predios o de las fábricas. El agrimensor era un más amigo de Cararcá llamado Tavares. ¿Cómo se llama Tavares? Tavares, que también fue corregidor en Salento. Esos dos señores lograron convencer al gobernador de Caldas, que ya este era el departamento de Caldas, en 1905 en adelante, de que Catarino Cardona, el abogado de los colonos, estaba enfermo de lepra. Entonces, los abogados, comillas, digo yo, chisme mío, compraron al inspector para que éste, con una legislación que existía en aquella época, declarara que Catarino Cardona estaba leproso y por lo tanto había que echarlo del pueblo. Y en efecto, lo echaron y lo mandaron para Agua de Dios, donde estuvo muchos años aliviado, no tenía nada. Volvió a muchos años, otro abogado logró sacarlo, se volvió a Cararcá y allí murió ya muy anciano, pero él logró probar que no habían exportado ilegalmente. Eso se llamaba, eso tiene un nombre, cuando sacaban a la gente de un pueblo. No, destierro no, tenía otro nombre en la época de la violencia política. Bueno, ahora me acuerdo. Entonces, Catarino Cardona fue una de las víctimas de ese pleito, y en Cararcá estamos en mora nosotros de hacer más investigaciones sobre el papel de Catarino y el papel de los adjudicatarios de Cararcá. Mi abuelo, que escribió un libro sobre adjudicaciones, un libro ya prehistórico, era el abogado, por lo que yo veo en sus libros, estadístico de todos los adjudicatarios de la zona. Pero no he podido adivinar si mi abuelo, que era magistrado de la Corte del Tribunal Superior de Justicia de Manizales, si mi abuelo era abogado de los colonos o abogado de la concesión. Eso pues lo dejo en duda y creo que ya algún día tengo que despejarla para quedar tranquilo. Bueno, ya dijimos esto. Esto es otra vez Bolila, lo que ya está muy tarde ya. Lo que controlaba Bolila a través de los vallecaucanos. Bolila fue un fenómeno económico importantísimo en la región. El hecho de que hubiese tantos inversionistas vallecaucanos y caldenses, ricos, todos ricos los de Manizales, indica que había ahí una estructura socioeconómica muy fuerte que dominó por años incluso la gobernación de Caldas. Bolila puso dos gobernadores, Alejandro Gutiérrez y a el otro, Daniel. Dos gobernadores puso Bolila, o sea que en el fondo esto es un problema, no de lucha de clase, porque ya esa palabra ya no existe, ya está de modé, pero es un problema del manejo de las élites del poder en Colombia. Conflicto social. Esa es una de las fuertes y poderosas razones por las cuales los inversionistas, porque había unas salinas muy buenas, había 3 salinas, una de ellas quedaba por aquí cerca, no me acuerdo dónde, pero la más principal era la del Cantón de Burga. Ahí está. La ley 36 del 7 concedió al sitio de Cararcá la adjudicación de baldíos, respetando los derechos de Bolila, según dicen ahí, según resolución. Pero Bolila declara que hacia el sur del sitio de Cararcá todos son suyos, ¿sí? Y que todo lo de Caicedonia y Sevilla son suyos y los reclama como propio. Ahí ocurre una cosa muy interesante, y es que las juntas pobladoras o comisiones pobladoras eran las importantes. Miren lo que hizo Bolila en un caso, eso es un caso anecdótico pero significativo. En 1923, Bolila, a través de su gerente, se alía con el gobernador de Caldas y crean el municipio de Colón como poblado. Después lo elevan a corregimiento. Ya como corregimiento, Colón puede crear una junta pobladora, que es la que adjudica las tierras.
Entonces, como Burila creó a Colón, la Junta Pobladora se dio las mañas para darle todas las tierras a Burila. Esa es una trampa legal que ellos hicieron en aquella época y está documentada en esos papeles del Archivo General de Historia. Este ya puede ser un poquito de repetición de lo que yo he dicho, los papeles Mire, en 1912 existían más de 2.000 pleitos contra Burila, 2.000 pleitos, eso es todo un problema enorme. El abogado Catalino Carrora, que ahí lo presenté. Entre 1884 y 1970, ¿qué pasó con 46 años de Burila? Cosas buenas y cosas no buenas. Por ejemplo, en esos años se fundaron poblaciones, se explotaron salinas y minas de carbón, se produjo el café y fue un producto de mucho ascenso. Se construyeron caminos y puentes, puente de Don Nicolás, se llama, fue construido por instrucciones de los de Burila. Se crearon las parroquias y vinieron muchos curas y muchos frailes a la zona que cristianizaron, pero también a veces, como es natural, aliados de los terratenientes. Y se explotaron las maderas y las vacas. Lo negativo, el conflicto entre los campesinos, colonos, especuladores y empresarios, los fallos de la corte. El corrimiento de linderos era una cosa absolutamente regular. Correr los linderos, eso era un fenómeno regular, todos los días ocurría entre los adjudicatarios, los colonos y la concesión. Y la intervención de inspectores, agrimensores, todos enredados en la práctica de esas negociaciones internas que la burocracia tiene entre sí para repartirse sus coimas, sus intereses y sus fortores políticos. Entonces, esta es mi conclusión. Durante el proceso de la colonización hubo dos aspectos: el débil pero acucioso poder central del Estado, la ambigüedad jurídica, estas situaciones como profesional, conflicto social que predominó durante todo ese proceso. Muchas gracias.